Al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Para qué pidéis limosna de los que entraban en el templo? Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Se puso atento para recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Venimos delante de tu presencia en este hermoso día que nos has dado. Hemos reconocido, Señor Padre, que tú eres el que nos has brindado la luz. Hemos reconocido, Señor Padre, que tú eres el autor de nuestras vidas, el que nos crió antes y nos formó, Señor Padre, antes que ni estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Y en este día venimos como familia, venimos unidos como un cuerpo, venimos unidos reconociendo la sangre poderosa que hay y que tenemos acceso a tu trono. En este día, Señor Padre, pedimos que tu palabra venga con poder y autoridad directamente de tu trono a nuestros corazones, para cambiar nuestras vidas y ser una diferencia en esta comunidad y en nuestras vidas, en esta existencia. Te damos gracias por lo que vas a hacer en adelantado, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es una bendición poder mirar cuando Dios hace un milagro con alguien. Es una bendición cuando uno llega a mirar a un enfermo, estar enfermo y de repente ser sano. Porque en ese momento sabemos que la gloria de Dios ha sido manifestada y el poder de Dios ha causado que esa persona se sane y no el hombre. ¿Cuántos están conmigo? Y en el camino aquí miramos que estos dos discípulos de Dios, miramos que entraban a un lugar, estaban llenos del poder de Dios. Estaban llenos del poder de Dios y estaban llenos de la unción de Dios. Ellos se acercaron al templo, a ese lugar, y se acercaron, y al tiempo de acercarse miraron que había ese hombre que estaba en necesidad. Estaba enfrente del templo de la Hermosa, esperando para poder recibir. Este hombre estaba en una posición donde realmente comercialmente iba a poder tener la atención de gente que realmente iban a aplicar sus estudios judíos en eso entonces. Antes los judíos dejaban que las personas pidan por dinero para ver la buena obra que hacía. Entonces era normal mirar a ese hombre allí. Era normal mirar el señor que estaba allí pidiendo limosna. Pero ese hombre estuvo en posición allí de enfrente del templo para poder siempre estar recibiendo una ayuda. Siempre poder estar recibiendo de la ayuda que entraban al templo de Dios. Ahora recuérdense, era el templo donde Dios habitaba. Era el templo donde realmente era un lugar sagrado. Y miramos que Pedro y Juan en ese momento, al entrar, le dicen a él: Pedro, le dicen: plata y oro no tengo, pero ¿qué tiene? Tenía el poder de Dios, tenía la unción de Dios, tenía lo que Dios había prometido que iban a tener, y caminaban bajo el poder de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén, amén, aleluya. Ustedes el día de hoy, quiero decirte que también cargas ese poder. Que en tu vida hay un poder poderoso dentro de ti. El poder para sanar a los enfermos, para liberar a los que están cautivos, el poder para poder sanar a la gente que está enferma, pero que vamos
vamos a hacer con el poder que Dios nos ha dado? Cuando miramos al drogadicto, cuando miramos al pandillero, cuando miramos a la prostituta, cuando miramos al enfermo, cuando miramos al que no tiene finanzas y está en necesidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos caminando así como caminaban muchos en el templo y no miraban la necesidad. Es muy fácil de perder los ojos y no poder mirar la necesidad hoy en día. Hay tantas precauciones, tantas necesidades, el dinero y lo que está sucediendo y la aseguranza y el carro, y tenemos tantas cosas que uno que debe que organizarse incluso para que de poder estar viviendo bien. Y luego todavía ir por los enfermos, sí, Así es. todavía pago miles, todavía pago aseguranza, les doy a los niños de comer, le estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero todavía preocuparme por los enfermos, sí. Amén. Todavía preocuparnos por los enfermos, todavía preocuparnos por los que están en necesidad. No podemos perder nosotros realmente la pasión por querer ayudarles a ellos. No podemos perder la pasión por querer tomarnos una milla, un poquito, ir más allá para poder ayudarle a tu vecino. ¿Cuántos están conmigo? Sabemos que la gente rica ya llegaron a un lugar donde ya viajaron todo el mundo, ya hicieron tantas cosas que lo más hermoso que ellos pueden hacer es ayudarle a su prójimo. Amén. Ellos ya llegaron a esa conclusión de entender lo más poderoso que ellos pueden hacer es ayudarle a otra persona que está en necesidad. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Hemos alcanzado, hemos puesto nuestras manos poderosas en alguien enfermo y que sea sana. Aleluya. Nos pasamos y no los miramos en necesidad. No miramos la necesidad en sus vidas. Miramos estos dos hombres que estaban en ese lugar y lo miramos que ejercieron el poder que Dios le había dado en ese día. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo algo para llamarle a alguien que venga a la iglesia? Para llamarle a un hermano durante la semana, para poder ministrarles durante la semana, para estar en contacto con ellos. Porque lo que tú traes es sanidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay sanidad en tus palabras, hay sanidad en lo que tú sueltas a través de tu boca. Hay sanidad para que gente se restaure, para que gente se levante, para que gente salga de la depresión y de la opresión de la que se encuentran ellos. ¿Cuántos están conmigo? Hay tanto poder dentro de tu vida. Hay tanto poder para poder liberar a ese joven que está cautivo a la pornografía, que está cautivo al alcoholismo, a esa mujer que no solamente tiene un marido, pero tiene varios maridos. Amén, aleluya. Hay poder en tu vida. Amén, aleluya. Vamos a hablar de las tragedias que hay. Hay niños que están siendo violados en sus propios hogares. De sus mismos padres los toman ventaja de ellos. Pero nosotros tenemos la palabra, tenemos el poder para liberar a esa familia de esa cautividad. Pero ¿qué estamos haciendo? Hay niños que incluso en sus casas los encuentras y los meten en los closets y los cierran por muchos años, así viviendo vida por muchos años. Es feo la necesidad de que hay allá, pero lo podemos sentir, podemos hacer algo. ¿Estamos ejerciendo el poder que Dios nos ha dado? ¿O solamente vamos a caminar por ellos, por el templo de la hermosa, a ir a recibir la bendición, a ir a agarrar un escalofrío, pero realmente no hacer nada con el poder que Dios nos da? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha dado? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dios viene pronto, no tenemos tiempo. No hay tiempo para perder tiempo. ¿Cuántos estamos aquí? Pedro y Juan detuvieron mientras ellos se hablaban, lo miraron a él y se detuvieron y dijeron, Pedro le dijo, plata y oro no tengo, le dijo, levántate, dijo, mírame, 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 mírame. La visión que tenía ese hombre solamente era mirar su vida en escasez, solamente era mirar su vida como estaba, realmente deprimido, era una situación que realmente ni lo querían aceptar en el templo. En esos tiempos no dejaban a una persona que tenía una enfermedad entrar al templo. No los dejaban entrar.
ir a la casa de Dios. Ese hombre que está inválido, no lo dejen entrar aquí porque él está en pecado, algo hizo su familia, manténganlo ya afuera. Es la mentalidad que tenía antes los judíos. En esos tiempos el templo, la gente lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Pregúntense en el día de hoy. ¿En qué tipo de ambiente estás tú viviendo? Estamos viviendo en un ambiente en donde vamos a dejar fluir el poder de Dios para poder sanar a nuestras comunidades, nuestras familias, a todos los que nos rodean. Estamos viviendo en un ambiente donde va a poder fluir el poder de Dios en nuestras vidas. Porque esta gente que estaba en el templo, estaban siempre allí, pero no fluía el poder de Dios a través de sus vidas. Santo eres, Señor. Cuando la cortina fue rota en la mitad y el poder de Dios no lo impartió como seres humanos, en ese momento cuando Jesucristo murió en la cruz, se murió, resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó, hermanos y hermanos, esa cortina fue rota. Aleluya. Fue rota. Gloria a Dios. El poder de Dios solamente no estaba en el templo, ya había salido del templo. Así es. Akapak se llama la palabra. Cuando Dios sale del templo, cuando Dios se va del templo, la palabra de Dios es akapá. Que Dios no puede estar en un ambiente donde no reconocen el poder de Dios. Se va. Así es. Ikapak. Se va, no puede estar. En el letrero de tu casa hay un letrero que dice el Dios vivo o el akapá. Akapá es el Dios muerto y que ya no existe en tu hogar. Ya no estás activando la fe, ya no quieres orar por tu comida, ya no te unes con la familia para orar y comer juntos. Perdemos los valores, perdemos el centro de lo que es ser un cristiano. Y si lo perdemos, mejor pon el sign Akapak enfrente de tu casa. Que Dios ya no mora en tu casa. Tenemos que poner el Dios vivo. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que todavía provee. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que todavía puede sanar. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que todavía puede liberar. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que ha ungido. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que nos lleva de nivel a nivel, de gloria y gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que si confesamos las cosas que no son, todavía lo puede hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? El Dios que destruye todo plan del enemigo en contra de mis hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Es al Dios que servimos. Así es, aleluya. Y el Dios que en nuestra casa representa el Dios vivo, no el Dios acapá, el Dios que se alejó de la casa, que ya no está morando en la casa. ¿Cuántos de ustedes tienen el título en tu casa acapá? Hay mucha gente que tiene acapá, van a la iglesia, pero todavía tienen una doble vida. Hello. Tienen doble vida. Tienen una doble vida y no podemos tener una doble vida. Así es. José y Pedro estaban en una situación donde Dios lo usó tremendamente para que esos hombres puedan ser liberados. El poder de Dios fluye en las personas que van a dejar que Dios sea Dios en sus vidas. Si tú dejas Dios que sea Dios en tu vida, el poder de Dios va a fluir en tu vida. Es muy sencillo. Deja que Dios sea Dios. Just let God, just surrender. Say, God, it is you. Eres tú, me rindo a ti. Señor, ayúdame a cambiar las cosas que no puedo, pero las que no, te las pongo en tus manos. Aleluya. Rendimos todo a Él. Así es, Dios. Y cuando rendimos todo a Él, no va a ser imposible para que tu hijo reciba una educación que realmente va a poder tener grados altos. ¿Cuántos me pueden decir amén? No va a ser imposible para que tu esposo reciba un aumento. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. Va a ser imposible si lo dejamos que Dios sea Dios en tu vida. Dejar que realmente Dios sea Dios en tu vida en todo momento. No solamente en la iglesia, no solamente en el templo. Allá está Dios, pero en mi casa no. ¡No! El poder de Dios está fluyendo en tu hogar. No solamente en este lugar. El templo
templo era el lugar de la casa en ese entonces donde habitaba Dios, donde hacían sus sacrificios. Pero del momento cuando Jesucristo murió y resucitó, Acapac sucedió y Dios salió del templo. Pero ahora, ¿dónde estaba morando Dios? En el templo del hombre. Amén. ¿Dónde está morando el Dios el día de hoy? En el templo tuyo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada uno de que está aquí son templos de Dios. El poder de Dios está dentro de tu vida. Jesucristo, el ungido de Dios, es el que vive dentro de ti. Eso significa que yo soy ungido. Eso significa que lo que yo toque prospera. Eso significa de lo que yo, cuando yo ore por un enfermo, se va a sanar. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos templos y el poder de Dios está dentro de nosotros. Y miramos aquí esta situación donde Pedro y Juan eran portadores de la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos portadores del poder de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos portadores hay en este lugar que cargan la gloria de Dios? ¿Cuántos portadores de su gloria y de su poder hay en existencia en este lugar? Gente que va a querer que el Espíritu Santo fluya en sus vidas. Gente que va a desear caminar bajo el poder para que gente sea liberada. Aleluya. ¿Dónde está la gente que carga el poder de Dios? ¿Dónde están esos templos donde no está titulado Acapac en sus vidas? Hay gente que camina con una señal que dice Acapac. Dios ya no habita en sus vidas. Ya no tienen rencor, ya no tienen, ¿cómo te diré? Ya, there's no conviction, no hay convicción al pecado. No hay convicción a las autoridades que Dios pone alrededor de nuestras vidas para alinearnos. We can't be like that. No podemos, tenemos que reconocer las líneas y las personas que Dios pone, porque si no tenemos un templo que realmente no habita. Dios no puede habitar en un templo donde no están reconociendo el fluir del Espíritu Santo. Amén. Donde no pueden reconocer realmente el orden que Dios ha puesto. No puede habitar. Santo. Acapac. Dios se ha ido del templo, incluso del hombre. Dios es un Dios, sabemos que es un Dios, es un caballero. Amén. La persona que quiera realmente caminar con Él, Él va a caminar con Él. Pero si no quieres que camine contigo, tú haces la decisión. Amén, aleluya. ¿Vas a dejar que Dios camine contigo? Y si sí vas a dejar que camine contigo, eso significa que el poder de Dios va a fluir a través de tu vida. Aleluya. Pero si no, el Señor te va a abandonar. Así es. He can't abide. No puede estar con nosotros. Y no es porque lo hace porque le duele. Le duele, lo lastimamos cuando lo rechazamos. Amén. Cuando ya no queremos realmente reconocer lo que Dios ha puesto y lo que Dios está haciendo, las órdenes que Dios pone de buscar de Él, de amar a los hermanos, de todo lo que Él nos ha dado en sus escrituras cuando están conmigo. Amén. ¿En qué tiempo de ambiente estamos viviendo? Así es. Aleluya. Solamente va a fluir donde la gente lo deje que fluye, Aleluya. donde gente deje que Dios sea Dios en sus vidas. Pero la verdad, la gloria de Dios había estado ausente del templo. No estaba allí ya, porque Jesucristo había resucitado. Y ese hombre estaba en una posición donde tantos años estaba allí pidiendo limosna diario. Diario pedía limosna para que recibiera ayuda, porque él no era una persona que podía caminar, que no podía realmente ser lo que un ser humano puede ser. Y hay mucha gente en este día, hermanos, que no pueden hacer lo que tú y yo hacemos. Hay gente que no puede ir a la tienda y comprar una barra de pan. No lo pueden hacer. Están tan deprimidos. No pueden salir de su casa. Hay gente que se quedan atados debajo de la cama y están asustados porque, no sé, tienen una ansiedad.
Hay gente que sufre de ansiedades. Hay gente que todavía se recuerdan del pasado y los mantienen en ansiedad y no pueden salir de ese lugar, pero tú tienes la respuesta. ¿Cuántos están conmigo? Yo te digo porque yo fui uno de esos. Yo fui una persona que siempre tenía ataques de ansiedad y me bajaba, me metía debajo de la cama y no podía salir de la tormenta que tenía mi mente. Oh, pero hermanos, déjame decirte, cuando alguien me predicó de Cristo, cuando alguien me dijo que Cristo me podía sanar, de que Cristo me podía liberar, de que Cristo me podía sacar de la que estaba, de repente yo escuché de Él y me fijé en la persona que traía el mensaje y me tomó de la mano y me dice: ¿sabes qué, hermano? Repite esta oración conmigo y tú vas a ver cómo Dios va a sanar tu vida. Denle un buen aplauso a Cristo. Soy testimonio de alguien que fluyó en el poder de Dios. Y cada uno de ustedes es testimonio del poder de Dios que ha fluido a través de alguien. ¿Cuántos están conmigo? Pero ¿va a parar el fluir allí contigo o va a continuar? Va a continuar. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ya no estaba en el templo, hermanos y hermanas, pero sabemos que Juan y Pedro eran los que portaban el poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pedro le dice: fíjate en mis ojos, le dice al hombre. Nadie más tendría más que él. Posiblemente gente entraba con dinero, había mucho dinero al templo, pero nadie entraba con lo que entró Pedro y Juan. ¿Cuántos pueden decir amén? Pedro y Juan entraban con sus bolsas llenas, posiblemente con pan, yo no sé con qué, pero algo que tenían dentro de ellos era el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pedro llegó a ese lugar al hombre y dice: dame tu mano, y la extendió. Y en esa respuesta el hombre se llenó del poder y se levantó. Y en ese momento el hombre pudo caminar. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es el mismo hoy y por siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él todavía, él siempre está haciendo milagros, siempre está haciendo lo imposible, pero necesitamos dejar que Dios pueda fluir a través de nuestras vidas para poder mirar esos milagros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, aleluya. Queremos mirar el poder de Dios que siga fluyendo. No podemos, hermanos, mantenernos con las manos cerradas. Tenemos que mantener nuestras manos abiertas para poder bendecir a la persona que está en necesidad. ¿Cuánto está con nosotros? Aleluya. Si nos podemos el día de hoy, Dios es el que fluye en este día presente. Dios está fluyendo en este lugar, en esta casa y en este momento. Así es. Y ¿sabes qué? Más que todo, el fluir de Dios va a fluir donde hay expectativa. Donde hay expectativa. Así es. Este hombre siempre estaba en una posición de siempre estar esperando algo. Y la gente en necesidad siempre están esperando algo, un cambio. ¿Cuándo va a venir mi cambio? ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo voy a ser sano de este cáncer? ¿Cuándo Dios va a parar a mi padre de estar tomando? ¿Cuándo, Señor Padre? ¿Cuándo mi madre y mi padre se van a parar de estar golpeándose, Padre? Hay gente que está esperando y están en la expectativa y están a punto, están queriendo recibir, pero no hay nadie en que les pueda ir a llevar esperanza. ¿Dónde estamos, iglesia? Ellos ya están en expectativa, esperando. Este hombre estaba en expectativa, siempre estar esperando algo, esperando una moneda, esperando un pan, esperando un vaso de agua. Siempre estaba en posición de esperar y estar en la expectativa. Cuando tú y yo nos posicionamos para entrar a este lugar y posicionarnos para estar en la expectativa, es cuando Dios va a derramar de su poder. Es cuando Dios va a hacer lo imposible. Es cuando Dios va a sanar tu vida. Es cuando Dios va a restaurar tu familia. Es cuando Dios te va a dar palabra. Es cuando Dios te va a dar tu llamado, te va a poner una palabra en tu corazón. ¿Cuántos están conmigo? Solamente si nos posicionamos en la expectativa, hermanos. Expectativa de recibir. Aleluya. ¿Cuál es tu expectativa al tiempo de entrar a este templo? De llegar y normalmente estar con la misma mentalidad.
o nuestra expectativa es de poder recibir palabra, Amén. de poder recibir sanidad, de poder recibir palabra, de poder recibir un milagro, de poder recibir la unción de Dios, de poder recibir un aumento de fe, de poder recibir realmente que Dios selle la confesión en nuestras vidas para confesar las cosas y que Dios la pueda hacer. ¿Cuál es nuestra expectativa el día de hoy? Es como la del Señor que estaba allí pidiendo para que Él sea sano. ¿Cuál es tu expectativa el día de hoy? ¿Qué quieres recibir? ¿Vienes con tu corazón cerrado o está abierto para poder recibir de parte de Dios? Si tu corazón está cerrado, hermano y hermana, no vas a poder recibir cambio. No vas a poder recibir realmente y no vas a poder entrar donde Dios te ha llamado que entres. La gente que se cierra, viene a la iglesia, se cierra, y cuando se cierra no recibe. Así es. La persona que recibe es persona que se posiciona a estar en la expectativa para poder recibir. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dios sabe tus necesidades. Y llegas a este lugar y le pedimos al Señor, pero no hay expectativa de que vamos a recibir. Solamente pedimos sin expectativa de recibir algo de Él. Pídele con expectativa de recibir. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tu palabra me dice que sé que tú lo vas a hacer. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién cree conmigo? Denle un buen aplauso a Cristo. Este hombre, hermanos y hermanas, solamente lo que podía mirar era como él estaba en esa situación y en esa condición. Hermanos, sabemos que sin fe es imposible de agradar a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con esperanza y con expectativa. Amén. Tenemos todas razones, hermanos, para venir con Él en esperanza. Todas las razones. Así es. Porque lo miramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, cómo es de que Dios siempre ha proveído, cómo es de que Dios siempre ha sanado, cómo Dios siempre ha liberado a su pueblo. Te encuentras posiblemente en una situación de emergencia ahorita. Te encuentras en una situación media difícil. ¿Cuál es tu expectativa de lo que estás confrontando en este momento? ¿Hay expectativa de recibir cambio para tu situación o no lo hay? Debe que haber. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios siempre va a responder, hermanos, referente a cómo tú estás esperando la expectativa tuya. ¿Estás en expectativa para recibir milagro? Debemos que posicionarnos para aceptar milagro. ¿Cuántos están el día de hoy posicionados para recibir un milagro? Amén. De veras, levántate. Si no lo crees, no lo levantes la mano. Pero si lo crees, levanta las manos. Aleluya. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. I can't resist the tenderness in you.